Y en los protagonistas de hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con la educación y si se puede tratar a la educación como una política de Estado, ¿no? Que creo que ese es el intento, desde diferentes sectores apuntan a lograr esto. Sí, es lo que debiera ser, ¿no? Y un pedido que se repite y a veces, bueno, salen propuestas más que interesantes para tratar de mejorar la educación de diferentes aspectos. Sí, claro que sí. Le damos la bienvenida a Luciano Sanguinetti. Él es concejal de La Plata y director del Observatorio de Calidad Educativa. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Sandra, un gusto. Gracias por invitarme. Bueno, la idea es esta, que se va a poner en marcha una agencia provincial que apunta a este objetivo que marcábamos recién de la educación como política de Estado. ¿Algo complejo? Sí, es una deuda que tiene Argentina. Yo percibo que tenemos tres grandes problemas en el sistema educativo, en la educación en su conjunto. Una es el cortoplacismo. Estamos siempre preocupados por el inicio de clases. El objetivo nuestro, las miras es hacia marzo y en realidad tenemos que pensar en los próximos 20 años de la educación. Un chico que entra hoy a la escuela va a salir en el 2030. Con lo cual, imaginen lo que va a ser el mundo en el 2030. O sea, qué cosas va a haber, qué trabajos, qué conocimientos va a necesitar. A la velocidad de los saltos tecnológicos que estamos viviendo, va a ser otro mundo. Y el problema es que nosotros seguimos pensando en el corto plazo y no nos animamos a pensar en el largo plazo. El otro problema que tenemos es que nos cuesta muchísimo lograr acuerdos. Argentina es un país que tiene grandes dificultades por encontrar consensos. El último consenso en el campo educativo que tuvo Argentina es del 2005-2006, cuando se vota la Ley Nacional de Educación y en particular y especialmente la Ley de Financiamiento Educativo, que votaron casi todos los sectores de la clase política en ese entonces, incluso el kirchnerismo en ese momento no tenía mayorías, con lo cual fue una ley que definió la inversión del 6% del PBI en educación. Desde ese entonces la mesa de discusión se está achicando o se viene achicando de una manera muy preocupante. Actualmente en esa mesa entran dos sillas nada más, el gobierno y los gremios. Claro. Entonces tenemos un problema que es que ¿quién representa a las familias? ¿Quién representa a las universidades? ¿Quién representa a los científicos? ¿Quién representa al mundo productivo en esa mesa? Entonces, si en esa mesa se discute nada más que dos personas, es el gobierno de turno y los gremios, estamos en estas dificultades. Pero en esas mesas en las que haces mención, ¿no se da cuenta el gobierno? ¿No les interesa o no lo considera algo de interés a la hora del debate? ¿O la desconocen esa mesa? No, el problema es que creemos que esa mesa que alcanza con resolver esto entre dos pares, con dos sillas nada más. El gremio, claro, si vos pensás que el objetivo tuyo es el inicio de clase de marzo, te tenés que sentar con los gremios nada más. Claro. Ahora, si querés resolver el problema educativo y pensar la educación del futuro y pensar en la generación del futuro, no te alcanza con los gremios, porque hay que pensar el sector productivo, hay que sentar a los científicos que nos adelanten estos cambios tecnológicos, de qué va a trabajar la gente, con qué información o conocimientos van a necesitar los jóvenes o los niños dentro de 20 años. Insisto, los chicos que entran hoy en la escuela salen en el 2030 con el secundario. Y el avance tecnológico en el medio, ¿no? Imagínate lo que va a ser, digo, no quiero ser excesivo, pero por ahí circulan los platos voladores dentro de 30 años. Entonces la pregunta es, ¿para qué los estamos formando? ¿Para las carretas, para las tecnologías que está pasada, para el automóvil, o estamos formándolo para la tecnología futura? Y el otro problema que tenemos es que el sistema terminó burocratizándose tanto. Es más grande la estructura que hay arriba de la escuela que las escuelas. Tenemos ministerios ricos y escuelas pobres. Entonces el problema es que el sistema se comió las escuelas. Entonces nosotros tenemos que volver a poner en el centro del sistema educativo a las escuelas. Eso se puede aplicar para todos, ¿no? Bueno, digamos, pero que en realidad no es un problema solo de la educación. Claro. Lo que nosotros estamos proponiendo es una ley que crea una agencia de evaluación institucional educativa. Esa agencia tendría la participación de los sectores de la política, del Senado y la legislatura, del sector privado de la educación, de las universidades públicas con asiento en la provincia de Buenos Aires, de, por supuesto, la dirección de escuela o el ministerio, de las cooperadoras. Esa agencia estaría... digamos, la misión y función de esa agencia es hacer una evaluación permanente, escuela por escuela, empezando por un autodiagnóstico de las escuelas, con todas las variables que implican una escuela, es decir, el contexto socioeconómico de las familias que asisten, de los hijos que asisten a esa escuela, la infraestructura del edificio, la infraestructura tecnológica, la formación y capacitación de los docentes, la antigüedad de los docentes, el ausentismo o no de los docentes, la conformación del equipo directivo, hace cuántos años que está conformado ese equipo directivo. Todas estas variables nos van a permitir explicar qué cosa que es lo que no sabemos. Nosotros hoy tenemos, en las escuelas de la Argentina, tenemos el resultado de la evaluación a aprender
de cómo están aprendiendo, qué nivel de aprendizaje tienen en lengua y matemática en el último año de primaria y en el último año de secundario. Pero lo que no sabemos es por qué tienen esos resultados. Sabemos los resultados, que están bien en matemática o mal en lengua, pero no por qué llegaron a esos resultados. El por qué se tiene que correlacionar con qué, para saber esto, con esa escuela, con cada una de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Cómo está conformado el plantel docente. O sea, si tenemos problemas en matemática en determinada escuela de La Plata, es seguramente porque tenemos algún problema en la matemática de esa escuela, porque de alguna manera podríamos saber cómo están enseñando matemática o cómo están enseñando lengua. ¿De dónde provienen esos chicos? ¿De qué contexto socioeconómico? ¿Cómo están conformados? ¿Son hitos que no se tienen en cuenta a la hora de elaborarlo? Es que no hacemos una evaluación escuela por escuela. Lo que yo insisto es que es un sistema, la propuesta de la Agencia de Evaluación Institucional y Educativa, que se propone, es un organismo autárquico, que tendría asiento en la dirección de escuela, pero con autonomía, integrado por todos los sectores de la dirigencia política, por eso la idea es que es una conformación pluralista, por representantes del ámbito científico, nuestras universidades, por representantes del sector privado, de la formación y la educación privada, por representantes, por supuesto, de los gremios. Ese organismo comenzaría un proceso de evaluación permanente y continua de todas las escuelas. Eso nos permitiría tener una fotografía, una radiografía escuela por escuela. Eso se vincularía con los resultados de la prueba Aprender. Entonces podríamos decir, bueno, en cada escuela cuáles son los problemas que tenemos. Digamos, va a ser fácil, si tuviéramos esta información, saber por qué fracasan ahora esos chicos de determinada comunidad educativa en ese barrio, en esa localidad o en ese distrito. Y entonces ahí sí podríamos decir, bueno, necesitamos planes de trabajo para esa escuela, que no es universal, porque tenemos problemas en matemática en este barrio o en esta zona y no tenemos en otra. Entonces vos podés empezar a hacer políticas dirigidas a cada uno de los establecimientos. Y además le darían autonomía, porque la idea es que esas escuelas tendrían un proyecto de mejora específico, con fondos que asignaría el Ministerio como consecuencia de ¿qué? Del diagnóstico. Esto tiene una experiencia muy positiva que viene desarrollándose hace muchos años en las universidades. Las universidades nacionales tienen una agencia de evaluación creada hace más de 15 años que se llama la CONEAU. La CONEAU organiza, evalúa, asiste, etcétera, todo el sistema universitario argentino. La idea es crear lo mismo, una cosa similar para la educación básica. Ahora, Sanguinetti, para eso se necesita un respaldo económico, un fondo. Sí, estamos estudiando, digamos, el proyecto contempla una asignación de fondo que es equivalente al de la Defensoría del Pueblo, que es un porcentaje del presupuesto educativo, del 0,27 del presupuesto que la provincia asigna a educación. No es una derogación. Piensen que todo el proceso de evaluación no lo hacen las mismas escuelas. Lo que nosotros proponemos, el sistema que proponemos crear en la agencia, es que todas las escuelas participan haciendo primero el autodiagnóstico, o sea, cada escuela debería sacarse esa radiografía, es decir, bueno, ¿quiénes son mis docentes? ¿Hace cuántos años que están formados? ¿Qué títulos tienen? ¿En dónde se formaron y se capacitaron en los últimos 10 años? ¿De dónde vienen las familias, la composición socioeconómica, cómo vienen trabajando los chicos desde que empezaron en primer año? Pero también esta pared se me cae. Y además, bueno, la infraestructura. Porque es fácil de hablar de evaluación y después no saber cómo funcionan las escuelas. Y obviamente esa escuela cada 3 meses perdió una semana porque en las lluvias no podían dar clase. Claramente eso va a verse después en los resultados. Entonces nosotros diríamos, bueno, en esta escuela la prioridad es arreglar los techos, porque no se puede dar clase, no la capacitación de los... Eso estaría dentro del diagnóstico Eso también. sería el diagnóstico. Digamos, por supuesto, cada aspecto va a impactar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en los resultados. Entonces, si nosotros ahora tenemos una radiografía de la escuela, ya podemos saber qué podemos esperar de esa escuela. Entonces, el Ministerio podría decir, bueno, en esta escuela necesitamos qué cosa. Primero arreglemos los techos, después hablamos con los docentes en términos de su formación. Orden de prioridad. Eso implicaría, bueno, ese proceso continuo, que a lo largo del tiempo, por eso es una agencia permanente, nos permitiría ¿qué? Crear una política de Estado. Ahí ya no habría discusiones. Nosotros no podemos someter al sistema educativo, ni a los docentes, ni a la familia, ni a los directivos todos los días a la idea esta de están obteniendo malos resultados, poniendo en crisis el trabajo de docentes, el trabajo de los equipos, el trabajo de la familia. Porque no todas las escuelas son iguales. La agencia determinaría escuela por escuela las necesidades, los objetivos,
los recursos que habría que implicar y las estrategias para resolver los problemas que tengan. Luciano, teniendo en cuenta, creo que es la tercera o cuarta paritaria que tienen los gremios docentes con el gobierno, y esta agencia de la cual planteas que uno escuchándote dice, bueno, es un diagnóstico de cada establecimiento educativo, con los docentes, con los alumnos, la parte social, la parte económica, uno le parece que es lo razonable. Ahora, ¿hay interés de parte del gobierno de llevar adelante esto? Es que, digamos, yo tengo ahí veo dos cosas. Si seguimos pensando que nuestro problema es marzo, el inicio de clase, la educación argentina va a seguir en esta... No solamente va a limitar, sino cada vez va a estar peor. Porque nosotros seguimos pensando en que el problema solo es si empiezan las clases. Y el problema no es si empiezan las clases en marzo, sino es todo un proceso en el cual un alumno entra a la escuela a los 3, 4 años en su primera infancia y sale a los 18. O sea que si vos pensás la escuela, el objetivo tuyo son los primeros 2 meses del año, o sea, es la preocupación de todos los gobiernos. Ganan las elecciones, quien sea, en diciembre, y el problema que tienes es, bueno, ¿cómo empiezan las clases en marzo? Y el gobierno es medido por marzo. Y en el campo educativo no podemos meter la escuela en las campañas electorales. La escuela no puede estar. ¿Por qué? Porque en realidad ese alumno que ingresa a la escuela va a atravesar por lo menos 3 gobiernos. Una política de Estado implica que nadie va a cambiar esa política, que va a ser la misma, gobierne quien gobierne. Porque la educación no puede estar sometida a los vaivenes electorales. Nos pasó hace menos de 2 años, 1 año y medio, el gobierno anterior saca las notas, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Viene el otro gobierno y pone las notas. ¿Cambió algo? Nada. No, nada, claro. Pero son títulos, parece que cambió, parece que no, estaba mejor que tengamos el 1, 2, 3 y 4 y no el desaprobado o aprobado. En realidad eso son cosas de marketing o de cosmética, eso no tocó nada el sistema educativo. Nada que se piense en educación puede ser de corto plazo. Todo lo de educación tiene que ser mirado en largo plazo. Como es un largo plazo, implica un acuerdo político, porque no sabemos quién va a gobernar. En realidad van a gobernar distintos partidos en el tiempo, pero una política, todas las grandes transformaciones en el campo educativo, la de Finlandia, ahora Francia, etcétera, son acuerdos políticos de largo plazo, que tienen que ver con una mirada estratégica del desarrollo productivo, económico, y social y cultural de cada país. Nosotros tenemos que mirar eso y no tanto digamos, esta idea de si subimos un céntimo en matemática, ya lo anuncia el presidente. Es ridículo. No hay diseño de futuro en cuanto a la educación, ¿no? Cuando el presidente Macri anunció hace pocos meses atrás los resultados de la prueba de aprender, yo dije, estamos de vuelta en lo mismo, pensando que con la prueba de aprender se gana la elección. ¿Y por qué no podríamos ilusionar con pensar algo a largo plazo? Es que tenemos que sacar a la política partidaria, las elecciones del medio de la educación, tenemos que pensar la educación como la única salida que tiene un país para desarrollarse, para generar igualdad, para desarrollar obviamente progreso, equidad, inclusión. Ahora, no es una inclusión pensada en que yo te incluyo si pensás como yo, como te sumás a mi partido. No, tenemos que pensar en la inclusión desde un punto humanístico. Entonces, yo creo que este gobierno, y en particular la gobernadora, hacen un gran esfuerzo, pero vuelven a estar en el mismo lugar, pensando que resolver el problema de la paritaria con el inicio de clases, al final las clases empiezan, pero el conflicto se mantiene. Con lo cual, aunque haya acuerdo la semana que viene, bueno, mañana tenemos paro, puede haber acuerdo la semana que viene o este año no haya acuerdo. Ahora, de política de largo plazo en el campo educativo no estamos haciendo nada. Ahora, lo bueno de destacar es que decías recién esto de que un país crece con educación, también crece con salud. Sí. Y son pilares que hace años están totalmente Yo cuando señalo que el último gran acuerdo fue la ley de financiamiento educativo, en esa ley se establecía que íbamos a tener en 10 años, o sea, en el 2010, el 30% de los alumnos de primaria incluidos en jornada extendida, o sea, con 6 o 7 horas de clase. En Argentina el promedio no llega al 7 en todo el país, en la provincia de Buenos Aires estamos por debajo, en la Ciudad de Plata andamos en el 5 o 4, o sea, digamos, la ley de financiamiento educativo que planteaba esta idea ni siquiera se cumplió. Eso es lo que me parece que nosotros empezamos a someter al sistema educativo, insisto, con esta idea del cortoplacismo. Nosotros tenemos que mirar, digamos, el horizonte tiene que ser más ambicioso.
Y para eso no hay que meter a la política. O la única forma de meter a la política es meter a toda la política comprometida en ese proyecto. Entonces, si hay un compromiso multipartidario, esa política se convierte en una política de Estado. En el caso de las universidades nacionales, nosotros, por suerte, los argentinos, desde el 83 para acá, tenemos una política de Estado. La autonomía y la autarquía de las universidades facilitó eso. Le dio autonomía a las universidades y autarquía, y por eso tenemos una política de Estado en el sistema universitario. Cualquier gobierno que haya pretendido, y que hubo, modificar esa política de Estado, esa idea de la autonomía y la autarquía, fracasó. Y por eso tenemos unas universidades bastante importantes, significativas, valorizadas en Argentina. Bueno, tenemos que lograr eso en la educación básica. Para eso necesitamos crear, insisto, una política de Estado. Para eso necesitamos una estructura en la cual no sea el gobierno de turno el que define esas políticas, sino un acuerdo multipartidario. Por eso me parece que el escenario ideal es el Congreso. Por eso esto es un proyecto de ley que plantea la creación de una agencia a la cual integrarían todos los sectores de la vida política, pero también las universidades, también el sector privado educativo, también los gremios, también la Federación de Cooperadoras, digo porque hacen mucho las cooperadoras para las escuelas. Un mayor compromiso de distintas áreas. Y que entonces a partir de ese momento, si la agencia evalúa las escuelas, asiste a las escuelas, hace los diagnósticos cada escuela, se hace su autodiagnóstico, después hay evaluaciones externas e internas, todo eso es un procedimiento, nosotros vamos a estar tranquilos. Que en las escuelas de la Argentina, en particular de la provincia de Buenos Aires, está lo mejor que puede poner la Argentina. Tampoco pretendamos lo que la Argentina no pueda dar. Sí, sí. Pero si da lo mejor, que es, están las universidades en esto, en la evaluación, perfecto, mejor nivel académico y capacidad tecnológica instalada y recursos humanos que nuestras universidades no tenemos en Argentina. Si están las universidades es una garantía. Lo que digo es, pretender tener la educación de Finlandia, no siendo Finlandia, es un error. Es un error, es una mentira. Pongamos la máxima excelencia que tenemos, y entonces ahí vamos a estar tranquilos, que es lo que más puede dar la Argentina en ese campo. Entonces ya no sometemos ni a los docentes ni a los directivos de las escuelas a esta suerte de enjuiciamiento público. Hay como yo estoy haciendo un trabajo de investigación con directores de escuela, con el observatorio. Entrevistamos a directores de escuela, solo a directores, una entrevista en profundidad de más de 2 horas por cada director. La venimos haciendo en la provincia de Buenos Aires. Lo que el testimonio de los directores es que no estamos sometidos al escarnio público en televisión. Sentimos que nos exigen y no nos dan las herramientas que necesitamos para eso que nos exigen. Entonces, ¿por qué no va a haber esa violencia en las puertas de las escuelas si todos los días estamos hablando mal de nuestros docentes? Tenemos que encontrar recuperar un contrato de confianza entre familias y docentes. Ahora, tenemos que poner todos un poco de cada uno para decir, bueno, defendamos las escuelas. Ahora, si, digamos, el Estado tiene recursos, me pasa con la infraestructura escolar en la Ciudad de La Plata, del Fondo Educativo, y las obras no llegan, y la comunidad sabe que la plata está, bueno, es muy difícil que la gente después no se tenga confianza, no se sienta desamparada. Sí, también se ha manifestado el Estado en contra del ausentismo de los docentes, se ha hecho mucho hincapié en eso. La evaluación de la agencia podría, porque en esos datos saltaría automáticamente, porque es un proceso en el cual rendís cuentas de todo. Bueno, ¿quién da matemáticas? Si los chicos están desaprobando matemáticas, vos te encontrás que el profesor que más falta es el de matemáticas. Ahí ya tenés la explicación de por qué está saliendo mal lo de matemáticas. Pero por eso es necesario un diagnóstico. Entonces, pero necesitas que sea por escuela, porque si es en abstracto, todos los docentes, yo necesito saber qué está pasando en la escuela. Bueno, iba a nombrar una escuela que tenemos problemas, pero la 23, la primaria, que se incendió. Sí. Claro. La vivencia de esa escuela es la vivencia de esa escuela. Las escuelas no son iguales, porque la comunidad es distinta. Estuve la semana pasada en la Escuela del Peligro, la 72, la secundaria. Cuando llueve, en la Escuela 72 del Peligro, el agua entra por la puerta de entrada porque el asfalto está arriba, el nivel del asfalto está por encima del nivel de la escuela. Bueno, esa escuela no puede funcionar, porque ya sabemos que el día que llueve no se puede entrar. Entonces, eso pasa en esa escuela, no pasa en la que está... Claro, no se puede generalizar. No se puede, y hoy los sistemas de comunicación, de información, nosotros decimos siempre la metáfora de Bateson. Hoy se puede hacer un mapa que sea igual al territorio. ¿Por qué? Porque la tecnología te permite sacar la foto. Entonces vos ya no necesito, yo puedo ir a la escuela o un sistema digital nos permitiría que el equipo docente cargara toda la información de esa escuela
con una fotografía de las aulas, de los techos para la cuestión de infraestructura, de la tecnología, de la vida laboral de cada docente, la historia de cada chico y cada familia. Eso puede estar hoy digitalizado y eso sería una información online permanente que esta agencia podría decir, bueno, los problemas acá están... Claro, y se va actualizando además. Y se va actualizando, y entonces ya toda la estructura del sistema piensa en la escuela, no piensa en el sistema educativo, que es lo que yo digo, la burocratización. Son sistemas que se comen en la escuela. Luciano, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Imagen Platense, el canal de la ciudad.